Bueno, Lina también tiene otra pregunta interesante que la queremos compartir con ustedes y yo sé que a muchos nos ha llegado esa duda, Lina. ¿Cuál es? A ver, porque el de los sacerdotes y muchas personas dicen que se confiesan directamente con Dios y que no necesitan irle a contar sus pecados a otro hombre igual pues que uno. Amén. Bueno, cuando Dios instituye su santa iglesia en los apóstoles, les da ciertas autoridades, ciertos talentos para que administraran. Uno es el poder de perdonar pecados. Lo que ates en la tierra, yo lo desato. Te doy, así dice textualmente, el poder de perdonar pecados. Si usted se confiesa directamente con Dios, es un tonto que se engaña. Dios salva no como usted le dé órdenes, no como usted quiera, sino como Él diga. Es que el que salva es Él, no usted. Usted es el pecador. A usted eso le exige humildad de reconocer. El que no entra por las puertas que Dios puso, se queda afuera. Puso los sacerdotes. Pero son pecadores igual que nosotros. Si nos ponen a un ángel a confesarnos, apenas empiece uno que es de oración a decirle las barbaridades que hace, lo saca a espadas si fuera San Miguel Arcángel. Debe ser alguien de la misma naturaleza de uno que lo entienda y lo comprenda. Donde fuera alguien puro, no resistiría a sus maldades. Lo mandaría inmediatamente al infierno. No le dice, yo te absuelvo. Y no, usted es un demonio. Apenas le cuente uno lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno hace a escondidas, lo que uno hace cuando se acaba el grupo, lo que uno piensa de aquel que llegó. Por eso nos dejó alguien de nuestra propia naturaleza y en resumidas cuentas, porque a él le pareció bien así y él sabe más que todos nosotros. Es humildad de aceptar las condiciones como Dios las puso, no de ponerle condiciones a Dios. Usted lo que hace es engañarse. Me confieso directamente con Dios, me confieso con un árbol, con esto. Usted queda su conciencia tranquila, como dice Ricardo Arjeno, tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Tranquila no porque no esté en gracia de Dios, porque no peque, sino que el pecado es tal de que de tanto pecar se endurece la conciencia y usted está tranquilo, pero no tranquilo porque esté limpio, como el marrano. El marrano está tranquilo, pero que se acostumbró al popó y al pantano y a la guamasa. Así le pasa al que dice como Ricardo Arjona, tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Entonces, muchachos, a utilizar lo que Dios nos puso, en vez de estarlo juzgando y criticando. Hay gente que se aleja de la Santa Iglesia porque algún sacerdote dio un escándalo, porque hay pedofilia, porque… Sí, sí, están hechos de lo mismo que ustedes y yo, de pecado, de miseria humana, pero es santa, porque la cabeza es santa. Yo no voy a perder mi fe porque el padre Lineros colgó la sotana. Orar por él sin juzgarlo. Pero es que yo no seguía al padre Lineros. Yo sigo a alguien muy, muy superior que no va a fallar, que no me va a desanimar, que se llama Jesús de Nazaret. Hay que mirar más la cabeza, muchachos. Cuidado, que cuando el sabio señala la luna, cuidado que el tonto se queda mirando el dedo. Si alguien pierde la fe porque me ve a mí alguna vez en algún camino malo, el tonto es usted también. Pues es que yo nunca le dije que me siguiera a mí. Yo lo que estoy apuntando es a que todos, yo también, sigamos al que nunca te va a fallar, a un rey de reyes y señor de señores que vive, que se pasó esta vida en la tierra haciendo el bien y que vive para que nosotros tengamos vida con Él por toda la eternidad. Bueno, mi hermano, aclarando pues que los sacerdotes, sin sacerdotes no tendríamos ese pan que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, lo que usted decía. El sacerdote, cuando empieza por la unción del Espíritu Santo, que llega el pan y al vino, automáticamente se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Yo la verdad creo, y ese pedacito de pan, que ya no es pan, sino la carne de nuestro Señor Jesucristo, nos da fuerza para las tentaciones, para muchas de las cosas. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, es que yo no mato, yo no robo, ¿sí? Pero no nos examinamos los otros 10 mandamientos como tú los decías ahora, ¿cierto? Que ir a misa, santificar las fiestas, cada 8 días los domingos mínimo. Ojalá uno pudiera ir todos los días a misa, qué rico. Una pregunta que se me ocurre ahora, Dios es un Dios uno y trino, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. A veces no lo entendemos, o yo no lo entiendo, ¿cierto? Que es algo muy importante que aquí miremos, porque siempre ha existido el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo fue que vino entonces Jesucristo? Mucha gente se pensará, pero ¿cómo así? Entonces está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Es el mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué pasa? ¿O fue que entonces Dios Padre le dijo al Dios Espíritu Santo, mandemos a Jesús para que vaya y sufra? ¿Cierto? Esos son pensamientos humanos, ¿cierto? Que muchos de los que me están viendo aquí en YouTube lo han tenido. Esa duda, o sea, pero ¿cómo así? Solamente es un Dios, pero ¿cómo así que en tres personas? Pero es el mismo, o son diferentes, o ¿por qué vino Jesús y no mandó al Espíritu Santo para que muriera el Espíritu Santo? ¿Cómo explicarle eso a nuestros hermanos que nos escuchan? A cualquiera, católico, protestante, lo que sea. Sí, y también hay gente que se ha ido de nuestra Santa Iglesia porque le impone normas, porque va en contra de ciertas conductas, pero es que en toda parte donde usted esté le va a tocar aguantar normas y conductas, donde quiera. Hasta para jugar un fútbol que usted va a divertirse, que si la coge con la mano es penalti, que no la puede tocar en tal área, en toda parte. Y métase a estudiar ingeniería para que vea usted que ahí sí que es dogma la cosa. Pi es 3.1416, usted no es libre de decir, no, para mí es 2.18. Usted es un tonto. Y el agua es H2O, por más que usted quiera que sea NaCl, ya la volvió en sal este bruto. En toda parte le van a poner normas, o sea que la dificultad es la soberbia que nos impide acogernos a unos mandatos, a unas normas, como están los hijos, los jóvenes hoy en día, que cada uno quiere hacer lo que le dé la gana. Por eso, por la soberbia, para no cumplir, en toda parte le van a tocar cumplir normas, órdenes, decretos, en toda parte. En toda parte, hasta en el juego más sencillo que usted quiera jugar de esos juegos de Nintendo, la norma es esta, si estripa este botón, si lo estripa mal, pierde. Y sobre la pregunta que hacía mi hermano, que ya me olvidó. De la Santísima Trinidad. De la Santísima Trinidad. Es que pareciera, los cuadros, el arte es muy, muy espontáneo, pero hay veces está muy alejado de la realidad. Usted ve un cuadro de la Santísima Trinidad y pintan un triangulito. Es una simbología, no es un triangulito, un triángulo equilátero que tiene los tres lados y tres ángulos iguales. Pintan al Espíritu Santo como una paloma en representación de que en el bautismo en el Jordán lo vio Juan Bautista, que se le posó en forma de paloma, pero no es una paloma, es una persona. Y al Padre lo pintan como un viejito canosito, sobre todo en la... Y no es así. Porque el Padre no es mayor que el Hijo, ni que el Espíritu Santo, ni el uno es paloma. Los tres son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Imposible para creer en la cabeza, ni tanto. Comparémoslo con un huevo. El huevo tiene cáscara, clara y yema. El huevo no sería huevo sin cáscara, ni sin clara, ni sin yema. Los tres son un huevo. Esta lámpara tiene bombillo, cable y electricidad. Y sin ninguno, si no era la electricidad no hay lámpara, y si no era bombillo no hay lámpara, y si no era cable no hay lámpara, los tres son una lámpara. O sea que no puede uno decir, pero Dios Padre muy egoísta, ni para lo bueno mandó al Hijo a que sufriera y él en el cielo. Es como quitarse una parte suya, igual estuvo allá, igual sufrió. No se puede desprender el uno del otro, sino que se ha querido llamar Padre, Hijo y Espíritu Santo a casi tres funciones que tiene distinta Dios, y son tres funciones distintas. Una, la del Padre, que es crear. Una, la del Espíritu Santo, que es santificar, enseñar la verdad. Y una, la del Hijo, que es redimir, salvar. Pero en realidad no se puede separar, como usted no puede separar la vela de la mecha de la llama. Eso es una vela, todo junto, eso es una vela en conjunto. No entremos a separar ni en divagaciones humanas, a querer racionalizar lo que de por sí pertenece a la altura de Dios. Le decía a San Agustín, por más que usted pretenda meter el mar en ese baldecito, así no va a poder meter en ese cerebrito,
Pues la anchura del mar, que es el conocimiento de Dios. Hay que entender que hay cosas que Dios nos revela y las conocemos, y hay cosas que siempre van a permanecer, y por eso se llaman misterios. Por eso incluso cuando uno va a rezar el rosario dice misterios dolorosos, misterios gozosos. Son un misterio porque usted varias cosas, es lógico que en una cabecita como la suya no la va a entender, pero el hecho de que no la entienda no quiere decir que exista. Sería una gran tontería de la soberbia humana decir que solo existe lo que yo entienda. Si yo les digo hoy aquí, en Italia, en Pisa, hay una torre que no se cae y está inclinada a 13 grados. Usted me dice, como nunca la ha visto, me dice, eso no existe, eso es imposible. Pues el bruto es usted el tonto, porque no ha ido, pero yo que lo he visto te lo estoy comentando. Hombre, ¿y por qué yo no voy? Quién sabe, no ha tenido la plata, no ha tenido el interés, pero yo sí lo he tenido y te comento. Entonces, cuidado muchachos, que el misterio de la Trinidad es que Dios es uno en tres personas distintas, difícil de entender para la mente humana, pero si lo vemos simplemente como una lámpara, como una vela, como un ejemplo de un huevo que funciona en tres capas siendo la misma unidad, pues no es difícil aceptar de que Dios así le pareció bien.